Este programa llega a ustedes gracias a Venvox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Si deseas poner en manos confiables el traslado de tu mudanza o de tus enseres personales, yo te recomiendo a mis amigos de Venvox Pty. Ellos tienen el servicio desde Panamá a Miami vía marítima y para carga no solo el marítimo, sino también el aéreo. Además, el traslado desde Miami hasta Panamá vía aérea y marítima para todo tipo de carga. Contáctalos por los números que ves en pantalla y pon tus efectos personales o tu carga en las mejores manos, las de Venvox Pty. Rápido, fácil y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a que te unas a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Y tú tampoco lo hagas. Con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado. Sandino vive. ¡Patria libre! Por tercer año consecutivo, este 19 de julio, Daniel Ortega celebró los 42 años del triunfo de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Revolución y no en la de la Fe, en un ambiente completamente controlado, donde Daniel Ortega estuvo acompañado por su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos, los titulares de las instituciones estatales, las jefaturas de la policía y el ejército que él controla. El pueblo que le acompañó fueron integrantes de la juventud sandinista, sentados en un círculo que rodeaba una enorme estrella eclíptica. Así lo reseñó el diario El País, destacando además la ausencia de personalidades internacionales, incluso las incondicionales, como Cuba, Venezuela y Bolivia, algo que evidenció diáfanamente el aislamiento del régimen producto de la escalada represiva. Sobre la actual situación de Nicaragua cara a las próximas elecciones allí planteadas, No Callaré se conecta con Roberto Bendaño, vicepresidente de Iniciativa por el Cambio, una ONG que plantea la salida de la dictadura orteguista y su reemplazo por un gobierno de transición nacional como garantía de gobernabilidad para el país, su población y para la comunidad internacional. Bienvenido. Efectivamente, ya tenemos con nosotros a Roberto Bendaña. Roberto, qué placer volver a verte, aunque sea a través de estos medios. Igual, Neto. Además de que están bien y que siguen en la lucha, ¿no? Pero como decíamos al principio de este espacio, realmente es terrible escuchar en un nuevo aniversario del sandinismo a Daniel Ortega decir: el pueblo armado jamás será aplastado. ¿Cuál es el pueblo para él? El pueblo para él es ese círculo que lo rodea, esos militares, esos esbirros que amedrentan al pueblo nicaragüense, a ese que sí quiere libertad, a ese que a pesar de muchas cosas decidió que iba a ir a las elecciones, aunque tú y yo en alguna oportunidad habíamos hablado de que eso era prácticamente una locura. Pero bueno, a los que dicen que van a las elecciones los apresan a todos. Yo quiero que nos cuentes cómo está la situación hoy en Nicaragua. Gracias, Nitu. Él tiene otro lema que dice el pueblo presidente. Así que el pueblo no es ni siquiera el círculo. El círculo mismo termina siendo secuestrados y rehenes de él mismo. Es un poder mesiánico que ustedes en Venezuela y Cuba lo saben y lo conocen muy bien. Es toda una adulación a Daniel, a la figura. Y eso lo vimos este 19 de julio y lo hemos visto por 42 años. Hace 42 años, el 19 de julio del 79, pues llegaron por las armas y nosotros
en Iniciativa por el Cambio hemos venido denunciando y haciendo ver a la gente que no es como muchos dicen que ahora ya no es el mismo de los 80. Bueno, ahora es más inteligente, es más malo, es más criminal. Pero así como llegó por las armas, como tú bien dijiste, el pueblo armado jamás será aplastado, lo sigue reiterando y su naturaleza no la puede ocultar. Y por es que eso... el pueblo no está armado. Está No, armado todo lo contrario, claro. Exacto. O sea, y esa es una de las cosas que lamentamos, de que la contra, el campesino, el nicaragüense que luchó para derrocar ese régimen que estuvo armado, se desarmó, ¿verdad? Porque sí era el pueblo libre, que no era delincuente, que creyó en una democracia y que creyó a la misma comunidad internacional que entregando las armas iba a haber paz, pero lamentablemente ellos, específicamente el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no solo se quedó con las armas a través del ejército. Hubo un acompañamiento del gobierno de Estados Unidos por muchos años y se trató de profesionalizar, pero ahora, como tú bien sabes, como son estos regímenes del crimen organizado transnacional, con todo el dinero ilegal del mundo, han comprado las cúpulas, las estructuras, no solo del ejército, sino también del poder judicial, del poder legislativo, en fin, de todos los poderes. Y así es como, volviendo a tu pregunta de cómo estamos hoy, pues tiene encarcelado a más de 150 presos políticos, de los cuales 26 creo que son líderes de muchos de estos partidos, movimientos. Si no mal recuerdo, creo que son 6 de ellos candidatos a presidente, candidatos presidenciales, que estaba iniciando el proceso que también hemos venido denunciando, que es totalmente fraudulento, pues que no podemos llamar un proceso electoral que esté controlado y manejado por el régimen criminal, pero que mal que bien todavía pues estaban tratando de presentarse y demostró Daniel, pues lo que venimos diciendo, que simplemente, como bien lo dice un periodista nicaragüense, él quiere jugar en su estadio, con su barra, sus árbitros y los jugadores del equipo opositor escogidos por él. Así que eso no es un proceso libre, justo y transparente, y es lo que nosotros denunciamos, que tiene que haber una transición hacia la democracia, y eso debe pasar por un periodo de desmontar el régimen para realmente poder pensar en un proceso justo, libre y transparente. Pero fíjate que les pasó a ustedes 2 veces con el mismo personaje. O sea, siempre Ortega. Ortega hace 42 años y Ortega ahora. Ortega no va a salir, igual que no va a salir Maduro, ni va a salir Díaz-Canel, por un proceso electoral o por una negociación internacional. Pareciera que, así como dice Ortega, que el pueblo armado jamás será aplastado, yo creo que llegará un momento en que los pueblos se tendrán que armar, además del coraje que ya tienen, y salir a luchar, porque te pregunto, ¿cuál es la perspectiva hoy en Nicaragua? ¿Siguen presos los candidatos? Sí, no, y casualmente anda circulando en las redes un video, un mensaje, una reflexión de un sacerdote, no me recuerdo si es cubano-americano, exorcista, que llama que armarse para la defensa propia es legítimo, es legal, no es anticristiano, no es anticatólico. Y eso para contrarrestar un poco la narrativa de los que piensan que la lucha debe ser pacífica y cívica. Y no es que nosotros estemos optando ni promoviendo las armas, sino que son ellos mismos y tenemos que defendernos. Entonces sí, como tú bien dices, en algún momento el pueblo tiene que armarse. Hoy por hoy, igual que Cuba,
lo hacen con garrotes, lo hacen con tubos, con morteros, hechizos, que sabemos que no logran nada, que los aplastan a como nos aplastaron en el 2018, hace 3 años, con francotiradores, con las armas militares más modernas de guerra, y así como lo vimos ahorita que está sucediendo en Cuba, que se ponen ropa de civil, los policías mismos o los militares mismos, para ir a matar a cualquier opositor. Así que no, hay una parte de la sociedad, sobre todo los que estamos en el exilio, es lamentable, porque los que están adentro, mal que bien, están secuestrados, se han vuelto parte del sistema porque tienen que sobrevivir. Y ese es el gran dilema y el gran debate que tengo yo muchas veces con muchos amigos empresarios que todavía están allá, pero a mí me dicen, Roberto, estamos con las manos arriba, o sea, ¿qué querés? ¿Que yo denuncie para que mañana me vengan a traer y me echen preso? Lamentablemente, vuelvo y repito, es como el huevo y la gallina que viene primero, porque aquí la comunidad internacional me dice, no, nosotros no podemos actuar porque eso le corresponde a los nicaragüenses. Entonces, mi respuesta a la comunidad internacional es que no, esto ya no es de los nicaragüenses, esto es crimen organizado transnacional, y debe ser un esfuerzo concertado entre todos, la comunidad internacional y el pueblo, los pueblos. José Antonio Fortea es el padre, el teólogo, que se ha hecho viral ya el mensaje que él ha dado. Así es. Me llama la atención porque en Cuba, bien sabes lo que viene sucediendo, y hay este proceso de levantamiento o de manifestaciones y de protestas del pueblo cubano en un momento cuando no está articulada dentro de la isla la oposición. Esto ha sido absolutamente espontáneo, se inició por movimientos culturales, pero no por una organización política, ni por un grupo político que tenga la forma de conducir al pueblo hacia los objetivos deseados. En Venezuela, bueno, Venezuela es la torta, pues. En Venezuela, eso que llaman la oposición, que yo creo que hay que empezar a cambiar la narrativa, ¿no? Y hay que empezar a decir las cosas como son. Los que están participando en las elecciones o los que van a participar en las elecciones no es oposición, todos son del régimen. Unos del gobierno, tal cual de Nicolás Maduro, y los otros, los que supuestamente ellos quieren decir que son de oposición, es la oposición a la medida hecha y construida por el comunismo implantado en mi país. Es decir, todos son exactamente lo mismo. Por lo tanto, es una fiesta carnavalesca entre ellos, pero eso no es una elección. Y por supuesto el pueblo, hay una gran parte del pueblo que o se engaña o se deja engañar. Pero yo creo que después de 22 años, creerle a esta gente, a unos y otros, es sencillamente, bueno, querer jugar el juego que ellos juegan. En Nicaragua, te pregunto, ¿qué pasa? Porque ya te entiendo, me estás hablando de los empresarios. Ayer el espectáculo de lo que llaman empresariado en Venezuela fue realmente dantesco. Una reunión anual donde asistió Delcy Rodríguez, y una cosa de verdad lamentable. Para muchos venezolanos eso no es el empresariado, esos son enchufados al régimen. ¿Qué pasa en Nicaragua? Es más o menos la misma película que vemos en Venezuela. Es igualito a lo que me describiste al principio, y a veces sin caer en la tentación de decir cuál es peor. No puedo dejar de pensar, sin ser experto en Venezuela, de que escucho que el Tribunal Supremo Electoral, de los 5 2 son de esa oposición funcional. En Nicaragua los 10 magistrados son sandinistas. Ni uno es de ninguna oposición funcional. Es que en Venezuela tampoco. Okay, es que yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a decir. Ninguno es. Claro. Son todos del régimen. Claro, el que se presta a esto es del régimen, forma parte del régimen. Además, y después las estructuras administrativas, porque Nicaragua, a diferencia de Venezuela, que está dividida en estados, está dividida en departamentos, los consejos departamentales
electorales, la ley, bueno, y la ley al final reformada por ellos mismos a su medida, manda que debe ser uno del frente y otro del primer partido, o sea, o el número 2, que en principio debe ser la oposición. No le dan ninguna función, o sea, simplemente los tienen pintados y si reclaman o pretenden tomar alguna función, algo les va a suceder en el camino, los apartan a la fuerza. Pero el empresariado, ahí sí hay una marcada diferencia y por eso digo que sí, Ortega no es el mismo de los 80, es más inteligente, es más malo, porque logró los primeros 10 años, del 2007 al 2018, los primeros 11 años, gobernar. Es más, reformó la Constitución, promoviendo las alianzas público-privadas, el empresariado del gran capital, que sí, por cientos de años han sido empresarios, decía que era un modelo milagroso, porque estaban haciendo todo el dinero del mundo y lamentablemente mucho de ese dinero, del dinero ilegal. Entonces los bancos tenían cifras haciendo más dinero que nunca, vuelvo y repito. Pero desde el 18 para acá hubo una separación y más recientemente, hace como un mes, yo comencé a recibir mensajes de amigos que me decían que ahora ya el gran capital está bien claro que con Ortega al frente no hay ningún futuro económico, porque Nicaragua, vuelvo y repito, las exportaciones siguen creciendo, la economía, aunque a 1 o 2 puntos, sigue creciendo, pero ya saben que, bueno, tanto por las multilaterales como la suspensión del CAFTA, como la suspensión del acuerdo político con Europa, todo eso va a venir y por lo tanto la economía no va a funcionar. Entonces, como eso sucedió, simplemente por eso es que vino la represión del régimen contra uno de los presidentes ejecutivos del Banpro, de uno de los bancos más grandes y más importantes, que inclusive es regional, tiene presencia en el resto de Centroamérica, y que en algún momento, pues, la sociedad nicaragüense lo tildaba y lo apuntaba como cómplice, porque eran socios en periódicos y eran socios, manejaron dinero de Venezuela, pero ahora se había separado, ya no obviamente tenía la misma comunicación y ahora está preso. Esa persona se llama Luis Rivas, vuelvo y repito, es presidente ejecutivo del Banpro, y el Banpro ahora ha salido con unos comunicados distanciándose, como que eso lo hacía en carácter personal. Entonces, vuelvo y repito, el sector privado sí tiene un rol muy importante que jugar, y no digo el pequeño o mediano empresario. Ahí son 5, contados con los dedos de la mano, empresarios que valen más de 1.5 billones de dólares, 2 billones de dólares. Ortega ya es uno de ellos, pero que sí pueden hacer algunas cosas y sobre todo comunicar bien claramente a la comunidad internacional que lo que estamos lidiando es con crimen organizado transnacional, un régimen criminal, que como bien lo hemos venido repitiendo, no hay forma de tratarlo, ni por la vía política, ni por la vía diplomática. Pero yo estoy convencida, soy una convencida que la comunidad internacional sabe perfectamente que esto que hay en Venezuela, Cuba y Nicaragua es una banda internacional del narcotráfico. O sea, eso lo sabe, no solamente que lo saben. En el caso de Nicolás Maduro, por ejemplo, tiene preso su cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Llegó a los Estados Unidos un gobierno diferente a Trump. Te pregunto, ¿tú crees que esto va otra vez a ser una era como la de Obama, donde sencillamente no veo lo que está pasando en Latinoamérica? Pero en algún momento esto va a afectar sin duda alguna también a los americanos, aunque yo personalmente, que ellos se están aliando o son de la línea del socialismo del siglo XXI, con sus diferencias, con sus bemoles, porque allí hay una sociedad, digamos, distinta, ¿no? Pero hacia allá van.
Entonces, No, pues, ¿qué nos queda a nosotros los pueblos si el policía del mundo occidental está entregado? pues definitivamente que como tú bien lo dices, ellos lo saben. Y desde John Bolton, cuando era secretario de la Seguridad Nacional, que llamó el trío de la tiranía a Venezuela, Nicaragua y Cuba, y después más recientemente el Comando Sur, los militares, que se refiere al círculo vicioso de la amenaza. Y ahí incluye a Rusia, Irán y a China, además de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esos 6 países lo saben muy bien, la inteligencia militar. Actualmente, volviendo a la administración demócrata, creo que ya es inevitable que ellos traten de ocultar o de darle más beneficio de la duda, inclusive con lo último que acaba de ocurrir, que Daniel no permitió que Argentina y México, gobierno socialista, abogaran por él, le permitieran un campo de diálogo para liberar a estos presos políticos. Entonces ellos mismos ya lo están criticando. Mujica de Uruguay, en España, los socialistas se están distanciando. Entonces, es algo que no esperamos, pero pudiera ser que gracias a ese distanciamiento y de que no pueden ocultar semejante complicidad con la criminalidad, es que pues se den los pasos en la dirección correcta para poder enfrentar los regímenes, ¿verdad? Y lo que ocurrió en Cuba, igualito que Nicaragua en el 2018, nadie lo planeó, nadie se lo esperaba. Es un surgimiento natural del pueblo que ya no aguanta. Así que por eso es que los esfuerzos y las gestiones concertadas entre Cuba, Venezuela y Nicaragua son indispensables, y sobre todo con Cuba, porque es la raíz de este mal. Hace unos días, el lunes de esta semana, apareció un documento, un comunicado firmado por un poco más de 200 líderes de la región y de Europa, en los cuales apoyan al pueblo cubano, pero además le solicitan al secretario general Almagro que acelere gestiones para un cambio de régimen precisamente en Cuba, tomando en cuenta que Almagro pues, ha estado muy claro en lo que significa Cuba para la región como el cáncer primario que se ha expandido por el resto, ¿no?, del continente. ¿Tú crees que hay posibilidad en la isla de un cambio cuando no hay una dirección política que lo guíe? Porque o está presa, o está en el exilio, o está asesinada. Pero no la hay. Pero en medio de todo esto, Díaz-Canel tampoco es Fidel. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, honestamente, cuando escuché las palabras del secretario general Luis Almagro, no me las creía y las aplaudí y las celebro, y por eso también soy suscriptor de esa comunicación dirigida a él. A veces en el lenguaje corporal parecía que él mismo le costaba decirla, no sé quién le preparó el guión, pero va por la vía correcta. Y ese es un ejemplo de lo que te estoy diciendo, que la izquierda, los socialistas, como Luis Almagro, ya no pueden ocultar semejante criminalidad como la de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua misma. Tú bien sabes, Nito, que con Venezuela Almagro ha sido tajante desde hace varios años. Con Nicaragua, hasta apenas hace un mes, creo que uno de los periodistas le sacó cuchareado que dijera que es una dictadura. Él estaba tratando diplomáticamente por el texto, como dice la Carta Interamericana, describiendo lo que es Nicaragua, y hasta el final aceptó. Y tú y yo sabemos que dictadura, como dice en inglés, is an understatement. Ya se les quedó chiquito. O sea, son régimen criminal.
ya, porque dictador puede ser alguien autoritario que todavía maneja por la vía civil, tal vez, pero estos son criminales. ¿Cuál sería para ti la fórmula de poder luchar en conjunto? Porque, no sé, yo veo que la izquierda latinoamericana y mundial trabaja su fortaleza está sobre todo a nivel internacional. Ellos se coordinan, tienen excelentes medios y trabajan en conjunto. Mientras tanto, digamos que la centroderecha está desarticulada. ¿Tú no crees que quizás estas lecciones y estos últimos acontecimientos están obligándonos a los cubanos, a los nicaragüenses y a los venezolanos a que nos coordinemos? Y por supuesto con los bolivianos, con los peruanos, con los chilenos, con los argentinos. Estas fuerzas democráticas aliarse, unirse, coordinarse para juntos luchar contra el crimen organizado, como lo dices tú. Sí, y aquí creo que tenemos mucha mea culpa de que no hemos tenido la capacidad, la inteligencia de unirnos, y los pueblos con esos surgimientos como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua, nos están llevando, y ahora la comunidad internacional, que vuelvo y repito, ya no puede ocultar la criminalidad, está esperando una contraparte, un vocero, que no puede ser la oposición que está secuestrada. Y entonces aquí sí hay una necesidad urgente de que haya una vocería unida, y aquí pues no puedo dejar de pensar que la OEA y la Carta Interamericana tienen el TIAR, las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proteger. Entonces es un marco jurídico que permite que la comunidad internacional actúe, que no ha funcionado, ¿verdad? No les quiero dar muchos obviamente los que no creen eso simplemente nos dicen, que no ha funcionado. Bueno, pero ya está avanzado el marco y hay que mejorarlo, porque como bien lo dice la mayoría de la gente, pues estamos en el año 2021 con toda la comunicación del mundo, todas las capacidades, y no es posible que 3, 4 o 5 regímenes estén matando, estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestro hemisferio y creciendo, porque como bien lo dice, ellos sí, con el dinero ilegítimo, ilegal que tienen, siguen organizándose, siguen creciendo hasta donde se los permitamos. Bueno, ojalá y Dios quiera, con todo lo que está sucediendo en la región, pues se ponga un freno, ¿no? Un freno definitivo, porque en Venezuela también ha habido una ola de encarcelamiento, cuando precisamente estaba en el país la Unión Europea. Entonces uno dice, bueno, de que saben, saben, y de que están avisados, están avisados. Lo que tenemos es que seguir hablando estas cosas y presionando, digo yo, no solamente a nivel diplomático, sino de todas las formas posibles, adentro y fuera de nuestros países. Así es. Casualmente ahorita en Nicaragua, este fin de semana, el 24 y el 25, es la verificación. A todos los que están empadronados les toca ir a verificarse que efectivamente están en su centro de votación, etcétera, etcétera. Y después del 28 de julio al 2 de agosto es la semana de inscripciones de candidatos. Vuelvo y repito, la mayoría afortunadamente ya está bien clara que no es un proceso electoral, sino que un proceso criminal que se está viviendo, pero es una fecha importante y determinante. ¿Qué candidatos van a inscribir si están todos presos? Sí, bueno, el PLC, que es el Partido Liberal Constitucionalista, que ha sido un partido de oposición que tiene 1, 2, 3, 4 diputados en la Asamblea que votaron a favor de la reforma electoral que le daba todos los beneficios al régimen o que legalizaba todas las cosas que venían haciendo desde el 2008. Ellos, claramente, hay 3, 4 partidos que tienen diputados en la Asamblea y que para el pueblo nicaragüense son claramente zancudos. El C por L, Ciudadanos por la Libertad, que no tiene diputados porque los apartaron en el 2016, hoy en día
nuevamente le dieron personería jurídica, ha participado en 2 procesos electorales más pequeños y ellos, que tenían como 7 candidatos, ahorita ya solo les quedan 2 que están libres. Lamentablemente uno de ellos es Noel Vidaurre, que Jaime Bailey lo sacó casi a patadas de su programa. Le dijo que Daniel Ortega le iba a mandar una caja de vino si seguía presionando de la forma que él estaba sugiriendo que se presionara Ortega. Es una persona respetable, de origen conservador, de derecha. Él en su narrativa habla de que no podemos permitir que la izquierda nos acompañe, pero simplemente ahorita está equivocados, pretendiendo que la montaña de votos va a hacer una diferencia. Vuelvo y repito, desde el 2008, Eduardo Montealegre, que era candidato a alcalde para Managua, ganó con un 60%, y Alexis Argüello, que era el campeón boxeador, con un 40%, y simplemente el régimen le dio 60 a Alexis y 40 a Eduardo. Y ahí no tenés a quién irle a reclamar. Y eso es lo mismo que va a suceder en estas elecciones, ¿no? Por supuesto, lo mismo. Claro que con la agravante, y ahí es donde el dilema de la gran abstención, como sucedió en la última del 2016, que la gente no salió a votar y los únicos que salen a votar son ellos mismos. Entonces, pues ahí se les facilita y es una de las cosas pues que tenemos que determinar como nicaragüenses si vale la pena realmente salir a votar nulo de alguna forma para manifestar y aprovechar ese día de usarlo para protestar contra el régimen, con todos los riesgos de que sabemos que ellos van a tener a todos los paramilitares, comenzando por los policías electorales en cada una de esas mesas de votación, esos centros de votación, inclusive los fiscales. Simplemente se ponen ese día la camiseta del Consejo Electoral, pero son gente de la seguridad del Estado, que tienen toda la inteligencia y todo el poder para matar y para reprimir. Bueno, aquí seguimos en el mismo tema. Mientras la comunidad internacional no alce su voz y diga, estos regímenes son todos dictatoriales, más que eso, es el crimen organizado. Y eso no se logra sino con la presión de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que seguir demostrando y mostrando y que todo el mundo se dé cuenta de lo que la verdadera naturaleza de estos regímenes y su deseo de eternizarse en el poder. Roberto, fue un placer enorme hablar contigo. No sé si quieres darle un mensaje a tus conciudadanos en Nicaragua en este último minuto. Sí, muchas gracias, Nitu. Y por supuesto que es importantísimo que el pueblo nicaragüense pueda escuchar a través de tu programa, que es tan importante con la audiencia venezolana e internacional, que vean cómo ustedes, hermanos venezolanos, están preocupados y comparten y viven el mismo guión de Nicaragua. Así que aquí no cabe ni un centímetro de equivocación, de dar el beneficio de la duda a alguien con una naturaleza criminal como lo son los líderes mesiánicos de estos regímenes criminales, en este caso Daniel Ortega, en el caso de Venezuela Maduro y en el caso de Cuba Díaz. Es el crimen organizado transnacional y definitivamente tenemos que unirnos en una sola narrativa de cara a la comunidad internacional para que juntos le pongamos fin y erradiquemos, saquemos de raíz, no a través de una elección, porque siempre quedan controlando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejército y otros poderes fácticos que les permiten seguir gobernando. Y eso tenemos que acabar con eso. Muchas gracias, Nitu. Un gran abrazo. Tú sabes que yo tengo un gran amigo, el doctor Enrique Aristilleta Granco, que siempre me dice, hay que repensar la democracia. Hay que repensar la democracia, porque nos las destruyeron desde adentro. Hay que repensarla. Hay otros que dicen, comunista no puede participar en procesos electorales porque no creen en eso. Correcto.
Correcto. Bueno, hay que repensar la democracia. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo fuerte para ti, un abrazo a todos los nicaragüenses y por supuesto con ustedes, amigos, será sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.